Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Siéntese un momentito. Queridísimos hermanos, hoy el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1 en adelante, nos viene a expresar lo que estamos celebrando estos días. La palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa es la buena noticia. Es más todavía, ¿se acuerdan que cuando Jesús nació la historia se partió en dos? Antes de Cristo y después de Cristo. Cuando yo estaba pequeño yo pensé que el mundo llevaba lo que nosotros tenemos así en el calendario. Ahorita, por ejemplo, 2022 años. Después me puse a estudiar y me doy cuenta que no, que el mundo llevaba miles y millones de años. Pero, ¿de cuándo comenzó a numerarse 1, 2, 3, 4 hasta llegar al 2000? Cuando nació Cristo. La pregunta es, ¿y por qué no se dividió cuando nací yo? ¿Por qué no se dividió cuando nació usted? Porque ni usted ni yo somos Dios, pero Jesús sí es Dios. Y para que quedara constancia a lo largo de la historia de la humanidad que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, que no es un mito, que no es una leyenda, la historia se partió en dos. Constancia quedó registrado antes de Cristo y después de Cristo. Así se nombra, así es que la humanidad lleva cuenta de los años o de la historia. Hay otras religiones, por ejemplo, que creen en Buda, pero ¿por qué cuando Buda nació no se partió la historia en dos? La gente cree en otros dioses, en otras cosas, pero ¿por qué no se partió la historia en dos cuando nacieron ellos? ¿Por qué cuando nació Cristo sí se parte en dos? Quedó registrado. La palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Perfecto. Perfecto. Pero resulta que hay una queja de Dios. En el versículo 11, Dios se queja. San Juan capítulo 1, versículo 11. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. A los suyos, la Biblia protestante no dice a los suyos, dice a los suyos. Y no es a los suyos, es a los suyos, porque es coherente. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Los protestantes ponen a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. No, eso no es así. Es a los suyos, puesto que dice y los suyos no lo recibieron. Solamente que ellos, por llevarle la contraria a la iglesia, pues ponen ahí a los suyos. No es a los suyos, es a los suyos. ¿Y quiénes son los suyos? Pues ustedes y yo. Dios vino, se hizo carne, quedó registrado en la historia, pero hay una queja. Los suyos no lo recibieron. La pregunta es, ¿usted y yo lo hemos recibido? Sí. ¿De qué manera? ¿De qué manera lo recibimos? Hay muchas formas de recibirlo. Muchas formas de recibirlo. Pero, como lo dice Petronilo, como lo dice Pánfilo, tenemos que recibirlo, o como lo dice ¿quién? ¿Cómo termina el Evangelio? El versículo 18. ¿Cómo termina? A Dios nadie le vio jamás. A Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo, Cristo, la palabra de Dios hecha carne, que está en el seno del Padre, que está con Dios, que es Dios, como lo vemos ahorita en el principio. Él le ha dado a conocer. Jesucristo nos dio a conocer quién es Dios. Nos reveló. O sea, antes de venir Cristo nadie lo conocía. El hombre por su propia cuenta no podía conocerlo. Entonces viene Cristo, se hace carne, para darnos a conocer. De muchas maneras Jesucristo nos lo dio a conocer, queridos hermanos. Si ustedes recuerdan a a San Mateo capítulo 25, tarea para la casa, capítulo 25, versículo 31 en adelante, dice que Él está en el pobre. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, era forastero, me hospedaste, estuve desnudo en la cárcel, me visitaste. ¿Cuándo, Señor?
cuando lo hiciste con alguno de esos pobres, ese era yo. Jesucristo nos reveló que ahí Dios estaba en cada persona, bárbaro. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿No se da cuenta que eso sigue cumpliéndose? ¿No se da cuenta que sigue existiendo pobre, gente necesitada a nuestro alrededor? Y ustedes y yo siempre decimos, pobre yo. Yo sí soy pobre. Yo sí necesito que me ayuden a mí. Todo se centra en torno a mí. Yo no puedo ayudar a nadie porque aquí el más pobre soy yo. Ese es el concepto que todos ustedes y yo tenemos. Y siempre hay alguien más pobre que yo. Yo puedo ser la persona más pobre del mundo, pero siempre habrá alguien más pobre que yo. Y siempre tendré la oportunidad de compartir con esa persona lo poco que tengo, lo que hizo la viuda, que Jesús puso el ejemplo. Ahí estaba la muestra de que podemos desprendernos. Tenía una sola monedita y la dio. Él es que cuando una persona está convencida, tiene convicciones, tiene fe en Dios, es capaz de desprenderse para ayudar al otro porque sabe, también lo digo en Génesis, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Ahí está Dios. Ustedes escucharon en la celebración de la Navidad, el día de la Navidad, que cuando Jesús fue a nacer, no hubo puertas abiertas para él, todos le cerraron la puerta. ¿Y dónde nació? En un pesebre pobre. Expresando que Jesús sigue viniendo, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, sigue viniendo en el pobre y le seguimos cerrando las puertas. Hoy, cuando termina un año, se dice el lema, año viejo, año nuevo, vida nueva. Con el año viejo quedó lo viejo. Y dentro de lo viejo metemos el pecado, dentro de lo viejo metemos el abandono de Dios, dentro de lo viejo. Es que yo fui muy indiferente con Dios, con la palabra de Dios. Eso es viejo, lo dejo. Y comienzo el año nuevo. El año nuevo significa un año de fe. Voy a creerle a la palabra del Señor. No le voy a cerrar la puerta a Cristo. Cristo toca a mi puerta, siempre. Siempre. ¿Recuerdan aquella señora que Cristo le dijo que iba a ir a almorzar a su casa y fue primero en un pobre y le cerró la puerta, le tiró la puerta? Fue en otro por allá, en otro mendigo, también le cerró la puerta, y a la tercera vez en un caminante y le cerró la puerta, y después se encuentra con el Señor y le dice, Señor, me dejaste esperando. Dijo, no, yo fui. ¿Cómo que usted? Sí, fui 3 veces y 3 veces me tiraste en la puerta. En este año viejo que estamos terminando para comenzar el año nuevo, la interrogante, ¿cuántas veces, en qué ocasiones yo le he cerrado la puerta a Cristo en el hermano? A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Lo hemos recibido? ¿En quién? Pero Cristo no solamente está en el pobre, está en el próximo, se llama prójimo, en el próximo. ¿Y quién es el próximo? En este momento el próximo mío es Anney. Él es el próximo, el más cercano. Después está Mary, está el niño. Después está Freddy, lo más próximo. En ese próximo está Cristo. ¿Quién es el próximo en su vida? Ahí está Cristo. Puede ser su esposo, puede ser su esposa. En este año, ¿cómo trató a su esposo? ¿Cómo trató a su esposa? ¿Cuál es el próximo? El hijo, la mamá, el hermano. ¿Cómo lo trató? El vecino, ¿cómo lo trató? Ese es el próximo. Ahí está Cristo. Usted y yo somos capaces de ver a lo mejor a Cristo en el Papa. Eso es fácil, eso lo puede ver cualquier creyente. Podemos verlo en el obispo, eso también es fácil. Hasta en el cura. A pesar de que hay algunos que no quieren al cura y lo odian, y bueno, no importa. A pesar de eso, lo pueden ver en el cura. Pero, ¿y en el próximo? En el prójimo, en el compañero de trabajo, en el que camina conmigo todos los días. ¿Lo puedo ver? Mentira, hermanos. Ahí estábamos rechazando a Cristo. Solo falta ponerle los ojos de la fe, activar los ojos de la fe, para poder reconocerlo. ¿Se acuerda que los del camino de Maús
cuando iban caminando con Cristo no lo reconocieron. La palabra de Dios le ardía su corazón cuando escuchaban la palabra de Dios, pero no lo reconocieron. Caminaban con Él y no lo reconocieron. Usted camina con Cristo en la persona que está al lado, en el familiar enfermo, en el compañero. ¿Cómo estás haciendo con ese Cristo? ¿Le hablas? ¿No le hablas? ¿Lo trata bien? ¿Lo trata mal? No nos caigamos a mentiras. Eso es lo que dice el Evangelio. Pero el Evangelio dice, a los suyos, usted y yo que nos llamamos cristianos católicos, a los suyos vino. ¿Cuándo? Yo no lo he visto, claro que sí, en el más próximo. Y los suyos lo rechazaron, no lo recibieron. Qué triste. Este es el lamento del Señor hoy. Pero no solamente ahí. También Él dijo que estaba en el pan. ¿Se acuerdan Juan 6:51? Lo vamos a leer. ¿Se acuerdan que también lo dijo que estaba en el pan? Y vamos a ver si lo recibimos. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. A los suyos vino. ¿Cómo sabemos que es el pan? Yo soy el pan vivo bajado del cielo. A los suyos vino del cielo. ¿Quién es Jesús? Dios que ha bajado del cielo. Se nos quedó en un pan. ¿Cómo se va a quedar en un pan? Pues es Dios. No, si no fuera Dios, no podría hacerlo. Pero como es Dios, pudo hacerlo. Pudo hacerlo. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Y que coma de este pan vivirá para siempre. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Cuántos de ustedes van a misa y no lo reciben? ¿Y cuántos van a misa y reciben la hostia, pero no creen que ahí está Cristo? Es lo mismo que no recibirlo. ¿Cuántos lo reciben y en vez de ponerse a orar se ponen a hablar con el compañero? Es lo mismo que no recibirlo. ¿Cuántos lo tratan como si fuera cualquier cosa, como dicen los protestantes, como si fuera una galleta allí? Más nada. Un mero símbolo. ¿Cuántos? A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Cuánto tiempo tiene usted de no recibir a Cristo en la Eucaristía? ¿Sabe qué cuentas? Le cierra la puerta. La segunda pregunta, ¿cuánto tiempo hace que lo recibió sin ser consciente que ahí está Cristo? Sin ser consciente de lo que dice el versículo 14. ¿Se acuerda 1:14? La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Eres capaz de ser consciente que ahí está Cristo hecho carne y que habitó entre nosotros? Miremos otra vez a San Juan. San Juan en el capítulo 1 que estamos leyendo, antes de decir que Jesús nos reveló la presencia del Padre, antes de decir que Él se quedó y los suyos no lo recibieron, que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, que estaba en el mundo y el mundo no lo conoció, que el mundo prefirió las tinieblas antes que la luz, nos viene a expresar también que no únicamente cuando usted no comulga, lo está rechazando. Que puede ser que usted comulgue, pero que no lo está recibiendo como debería ser. ¿Por qué no? Porque Él mismo, que reveló el plan salvífico de Dios, Él mismo en el versículo 1 dice, en el principio era el verbo. En el principio era el verbo, Cristo. El verbo, la palabra. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. El verbo era con Dios. Y aquí viene la parte que me interesa resaltar. Y el verbo era Dios. Este es el problema. Que no creemos que Jesucristo, la palabra hecha carne, que recibimos en el pan vivo bajado del cielo, que es su carne, no creemos que existía desde el principio. Más todavía, no creemos que Él es Dios y lo recibimos como un pedazo de pan cualquiera.
Ese es el gran problema. Los suyos vino y los suyos no lo recibieron. No lo recibieron como Dios, lo recibieron como un pedazo de pan. Aquí la expresión de Jesucristo y el verbo era Dios, en castellano significa que el trabajo de ustedes y el trabajo mío es todo el día ejercitarme en lograr de ver a Dios en cada instante y en cada momento, en cada lugar de mi vida. ¿Saben qué nombre le dice Isaías que le pondrían? ¿Y qué dice Mateo que le pondrían? Nacería de una virgen y su nombre sería Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? ¿Sabe qué significa Dios con nosotros? Dios con nosotros significa no un Dios lejano, no un Dios que nos hizo y se quedó por allá bien lejos y dijo, bueno, que se maten, lo voy a dejar en la tierra, que se maten y se destruyan y hagan lo que les venga en gana. Y yo no meto mano ahí. Emmanuel significa un Dios que está conmigo, camina conmigo, un Dios que cuando yo duermo Él está conmigo, que cuando me baño Él está conmigo, que cuando como Él está conmigo, que cuando trabajo Él está conmigo, o como dice el salmista, tú me conoces cuando estoy sentado, tú me conoces cuando estoy de pie, ves claramente cuando estoy andando, cuando reposo tú también me ves. Si por los lados siento que me abrazas, también de frente siento que me ves. Para quedar lejos de tu espíritu, ¿a dónde iré? ¿Qué haré? No sé. Ese es el Dios cercano. Es un Dios cercano. ¿Cuál es el problema de ustedes y yo? Que ustedes y yo tenemos una idea de Dios y eso se llama idolatría. Ustedes y yo tenemos un concepto de Dios y eso se llama idolatría. Dios no es una idea, hermanos. No. Por eso el Evangelio de hoy nos va a decir que ese Dios que se encarnó, que se hizo hombre y habitó entre nosotros, no es un Dios idea. Ya existía desde el principio con Dios y era Dios. Y sigue. Ponga cuidado que no es una idea, no es un concepto. Ponga cuidado, sigue. Este era en el principio con Dios. De modo que es eterno. No es una idea, no es un concepto. Todas las cosas por Él fueron hechas. No es un concepto, no es una idea. Una idea no es capaz de hacer todas las cosas. Un concepto no es capaz de hacer todas las cosas. Él es una persona cercana, pero tan cercana a nosotros que lo que usted ve, abra los ojos, lo que usted ve. En este momento me están viendo a mí. ¿Quién me hizo a mí? ¿Papá y mamá? No. Me hizo Dios. Él hizo todas las cosas. Entonces observen que es un Dios cercano, tan cercano que yo lo puedo ver en todas las cosas creadas por Él. Ahí yo puedo ver. Por medio de la criatura puedo ver al Creador, puedo llegar a Él y contemplar su grandeza y tu poder manifestada en cada criatura. Es un Dios cercano, no es un Dios idea, no es un Dios mito, no es un Dios leyenda, es un Dios personalizado, un Dios Emmanuel, Dios con nosotros, un Dios cercano, una persona tal como la que tienes al lado solamente, que es una persona invisible y que habita en todas partes al mismo tiempo, que todo lo sabe, todo lo puede, todo lo ve. Es Dios. Él hizo todas las cosas. Esa palabra, ese verbo, hecha carne, que habitó entre nosotros, o ese pan vivo bajado del cielo, que se nos dio como alimento, no es cualquier cosa. Es el que hizo todas las cosas. Y escuche lo que viene. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Como San Juan muestra, queridos hermanos, que sin Él nada de lo que fue hecho sería hecho. Todo se hizo por Él. Observen algo, hermanos. Ustedes y yo no tenemos a un Dios chiquito. Tenemos al Dios grande, al soberano, al eterno. Nos vamos a morir y vamos a morir teniendo una idea de Dios, un concepto de Dios, pero no teniendo la conciencia clara de que el Dios en que usted y yo creemos es el Todopoderoso, el que hizo todas las cosas y que sin Él no se hizo nada. Todo lo que existe fue hecho por Él. O sea, cuando usted y yo nos acercamos a Dios, y esta es la revelación de Cristo, usted y yo debemos doblegar la razón, doblegar el pensamiento
¿De qué manera? San Agustín lo decía de esta manera. San Agustín decía, ¿quiere tener una idea más cercana de lo que es Dios? Le decía a sus discípulos, la idea más cercana de lo que es Dios es que cuando usted se ponga a orar, sepa que ese Dios es tan grande y tan poderoso que no cabe en su mente, que no lo puede abarcar con su mente. Es más que una idea. No acepte cuando estés orando un Dios idea. Es más que una idea. Un Dios imagen. Es